Tardes, bienvenidos al inicio del Foro México 2024 que vamos a definir como país. A nombre del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla, les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, presento rápidamente a los ponentes, luego haré la presentación formal. La senadora Kenia López Rabadán, Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, y don Samuel Palma, presidente de la Fundación Colosio. A mis compañeros del Consejo Local y a mí nos surgió esta idea de organizar este foro con la esencia, con el objetivo de ofrecerle al electorado pues una serie de visiones que le permitan obtener información y hacer un voto más informado, valga la redundancia, el próximo 2 de junio. El foro hace esa gran pregunta: ¿qué vamos a definir este 2 de junio? ¿Qué se va a definir para este país en esta elección? ¿Es una elección más, como las que han sucedido anteriormente? ¿Es una elección que tiene un componente diferente, especial? Bueno, esa es la pregunta que a todos los ponentes que nos están haciendo el favor de acompañarnos les hacemos para que nos ayuden, insisto, a emitir un voto más informado. Yo soy un convencido. ¿No se oye bien? ¿Sí? A ver, ¿sí se oye mejor? Sí. Yo soy un convencido que en los últimos tiempos a este país le sobran entrañas y le faltan neuronas. Nos hace falta discutir más, pero discutir a través del diálogo, de confrontar visiones, pero insisto, de manera pacífica, no con la entraña, sino con las neuronas. Nos hace falta más y mejor ciudadanía. Y esa, insisto, es la vocación que a nosotros como consejeros nos animó a organizar este foro. Hoy estamos iniciando, insisto, este foro. Sí quiero comentar, la idea inicial de este foro es que se realizaran las mesas en universidades, pero ha sido una grata sorpresa que nos costó mucho trabajo encontrar sedes en las universidades porque han tenido mucha actividad alrededor del tema electoral. El Consejo Local del INE en Puebla firmó hace ya varios meses convenios con varias universidades para el desarrollo de este tipo de actividades, pero son no solamente las que son a través del convenio que se firmó, sino también otras actividades que las propias universidades están organizando, ya sea para recibir candidatos o mesas redondas o debates, y eso pues yo creo que es una muy buena noticia para todos, que los primovotantes, los jóvenes que por primera vez van a votar, tengan esa información y les permitan emitir, insisto una vez más, un voto más informado. Quiero agradecer también a José Luis Escalera, creador e impulsor de este gran proyecto que es Profética, por su generosidad para ofrecernos esta, que a mí en lo personal me encanta, esta bellísima sede para realizar esta primera mesa redonda. Para finalizar, nada más les comento, faltan además de estas 5 mesas redondas más. El próximo martes en esta misma sede tenemos la visión del periodismo con Enrique Núñez de Intolerancia Diario, Rodolfo Ruiz de iConsulta y Viridiana Lozano de Ambas Manos. El miércoles en el TEC de Monterrey tendremos la visión de la economía con la doctora Diana Alarcón, que forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, el doctor Ignacio Ibarra, director del programa de economía del TEC de Monterrey Campus Puebla, y con el doctor Herberto Rodríguez Regordosa, presidente y director del IES de School of Management. El jueves tendremos la visión de la academia con el doctor José Luis García de la Universidad Iberoamericana, el doctor Víctor Reynoso de la Universidad de las Américas Puebla y el doctor Jorge Calle Santillana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Luego el martes 30 de abril en la UPAEP tendremos la mesa La Visión de los Partidos, donde cada coalición y movimiento ciudadano propusieron a un ponente. En el caso de la coalición Sigamos Haciendo Historias, Agustín Guerrero de Morena, secretario general de Morena en el estado de Puebla. En el caso de Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez de León, quien es el delegado nacional del CEN de Movimiento Ciudadano, y aún estamos porque nos confirmen quién es el ponente por la coalición Unidos y Diferente por México. Y cerramos el 9 de mayo con la visión de la Cuarta Transformación,
que esa está en este momento en construcción, porque todavía no, la verdad es que esta idea creo que es buena, pero ya está muy pegado en las campañas, entonces las agendas de quienes estamos invitando, pues de pronto impiden que nos puedan acompañar, pero seguramente armaremos también una buena mesa para cerrar. Así que sin más, yo le quiero pedir a Edgar Humberto Arias, presidente del Consejo Local, nos haga el favor de inaugurar este foro México 2024 que vamos a definir como país. Con mucho gusto, consejero Gerardo. Pues no sin antes agradecer la gran disposición de nuestras ponentes y nuestro ponente del día de hoy y resaltar, parafraseando a José Antonio Crespo, que esta es una iniciativa meramente ciudadana, porque dijera Crespo, una de las mayores garantías que hemos construido en nuestro modelo electoral es que ciudadanos independientes, críticos, con demostrado compromiso democrático, vengan al INE a dirigir el proceso electoral. Esa es la parte ciudadana de nuestro consejo, a la cual le merece todo el crédito por esta gran iniciativa y pues simplemente a la cual nosotros como funcionarios del INE nos hemos sumado apoyándoles para que pueda realizarse en los mejores términos. Así que pues ya augurando el éxito en beneficio de la ciudadanía de Puebla de este ciclo de foros, pues yo tengo el honor de declararlo formalmente inaugurado y que sea para bien y para fortaleza de nuestra democracia en México. Muchas gracias. Gracias, presidente. Quiero mencionar también que nos acompañan en el día de hoy la vocal secretaria del Consejo Local, la licenciada Adriana Galeana, la vocal de organización electoral, Delia Pale, y la licenciada Wendy Pardo de capacitación y educación cívica, que bueno, todos en conjunto estamos trabajando arduamente para garantizar una elección conforme a los principios rectores que marca el Instituto Nacional Electoral. Vamos a iniciar, les explico rápidamente el formato. Cada uno de los ponentes tiene hasta 25 minutos para dar su punto de vista y posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar. Kenia López Rabadán es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra con mención honorífica en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y doctora en Administración Pública por el INAP. Lleva 24 años colaborando en el Partido Acción Nacional. Ha sido diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde presidió la Comisión de Administración Pública Local en la 4ª legislatura. Diputada federal en la 12ª legislatura, presidiendo la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde tuvo una destacada participación en tema de mujeres, priorizando estructuras de paridad en todos los cargos. Es columnista en los periódicos El Universal, Reporte Índigo, Publímetro, Capital México, La Lista, Expansión Política, Big Data y la revista Siempre. Actualmente es senadora de la República en la legislatura, ¿qué número es? 65, ya los números romanos así a bote pronto no me salen tan bien. Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN y jefa de la oficina de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz. La senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias. Quiero decirles que me da muchísimo gusto venir a Puebla, venir a la capital. Gracias, por supuesto, a Gerardo, que nos demuestra cómo el INE puede ser tan importante, tan trascendente, tan inteligente como lo son las y los seres humanos que lo integran. Muchas gracias, querido consejero, por esta mesa. Muchas gracias al presidente también que está aquí, porque déjenme decirles que mi primer trabajo como abogada, digamos, siendo estudiante de Derecho, fue en el antecedente del INE, que es el IFE. Mi primer chamba, yo tenía, pues no sé, mucho menos de 20 años.
es que fui capacitadora electoral. Y yo sé lo que significa para las compañeras y los compañeros del INE, yo sé lo que significa en este momento del proceso estar yendo a tocar casa por casa y convencer a los ciudadanos de que es el momento de tener el poder en sus manos y más aún de ser funcionarios de casilla, de capacitarlos, de explicarles, de estar, por supuesto, durante muchos meses, mucho tiempo, haciendo todo para que esa fiesta democrática sea buena. Beneficie a quien tenga que beneficiar, porque esa es la parte de la democracia. Así entonces, mis queridos amigos, para mí venir al INE es como sentirme en casa, porque sé que cada persona está haciendo su trabajo para salir adelante en esta que será, sin lugar a dudas, la elección más importante. Y yo sé que cada 6 años la decimos, ¿no? Obvio, porque cada 6 años pues hay un padrón electoral más grande, hay una jornada más compleja, evidentemente hay circunstancias distintas en términos democráticos. Y bueno, yo represento al PAN, he sido panista, estoy a 2 años de cumplir 30 años en el PAN. Y hoy tengo un gran reto en mi vida, además de ser senadora y agradecerle a Dios, a la vida, al partido. Marta ha sido senadora y sabe de qué hablo, sin lugar a dudas, mi querida Marta, fue una gran etapa. Por cierto, hemos hecho muchas luchas juntas a propósito de los derechos de las mujeres. Qué mejor que esté en esta mesa quien representa esa Fundación Colosio, que si algo se tiene que reconocer en la parte democrática de nuestro país es esa lucha incansable. Muchas gracias por estar aquí, presidente. Yo les quiero empezar diciendo, hoy México tiene un gran reto, el INE tiene un gran reto, los funcionarios del INE tienen un gran reto. ¿Qué elegir? Elegir un gobierno antidemocrático, porque esa es la verdad. Lo digo desde el PAN, lo digo desde la oposición, lo digo desde la razón. Hoy López Obrador está obsesionado con tener control. Ayer, en el Senado de la República, Morena y sus partidos aliados aprobaron modificar la ley de amnistía. ¿Eso qué significa? Para mi tía que vive en Puebla, que le mando un beso, ¿qué significa modificar la ley de amnistía? Tener la posibilidad de que el presidente pueda sacar de la cárcel a quien quiera. Qué peligroso, ¿no? ¿Saben por qué? Porque en un país en donde hay 180,000 asesinados, 180,000, ¿se quejaban de Calderón? Hoy hay el triple de asesinados, el triple. La pregunta sería, ¿por qué querer sacar a los delincuentes de la cárcel? ¿Por qué? Ayer en el Senado hubo muchísimas reflexiones. Unos dicen que por dinero, ¿no? Le van a dar dinero al gobierno a cambio de que saquen a grandes delincuentes. Otros dicen que por poder. Sacar a un delincuente de la cárcel y que se ponga a operar políticamente, por si le suena aquí en Puebla, ¿no? Es impresionante cómo en lugar de querer investigar y meter a la cárcel a los delincuentes, lo que el gobierno y los legisladores del gobierno quieren es sacar a los delincuentes. También ayer se aprobó con la mayoría de los partidos del régimen, del partido oficial, se aprobó que el amparo solamente beneficie al que lo solicita y no irradie a las demás personas que podrían ser beneficiadas. A ver, ¿ustedes creen que la gente
puede pagar un abogado y llegar hasta la corte? Es carísimo, es dificilísimo, dificilísimo. Si alguien ya lo hizo, ya pudo conseguir un abogado, llevar un proceso durante mucho tiempo, llegar a la corte y ampararse, y que ese amparo que presentó Gerardo no nos ayude a los demás, no nos ayude a los demás. Es algo ilógico, de verdad, es absolutamente ilógico. ¿Por qué ese presidente que dijo primero los pobres, a los que más se quiere fregar, es a los que menos lana tienen? Porque evidentemente llegar a la corte pues, requiere un montón de esfuerzo. Hoy la pregunta es entonces, pues, ¿cuál es el país que queremos? Si lo preguntan en una encuesta, más allá de las encuestas cuchareadas, más allá de las encuestadoras que les gustan al régimen, más allá de las encuestadoras que le gustan a Sheinbaum, más allá de eso, la mayoría de las encuestas dicen que el problema número uno para los mexicanos es la inseguridad, la brutal inseguridad. ¿Por qué entonces el gobierno no está preocupado por la inseguridad? ¿Por qué está preocupado por quitarle poder a los mexicanos? ¿Por qué está preocupado por darle poder a los delincuentes? ¿Por qué? Porque el status quo, porque lo que hoy está pasando beneficia a unos cuantos. Por eso el INE, los ciudadanos, los partidos políticos, hoy tenemos un gran reto. Yo acompañé a Xóchitl Gálvez a las oficinas del Instituto Nacional Electoral con la presidenta Tadei y con los consejeros. ¿Qué le pedíamos como oposición hace unos cuantos días al Consejo General del INE? Le pedíamos, hagan una campaña institucional del INE para decirle a los mexicanos que los programas no son de ningún partido político, no son de ningún partido político, no lo fueron de Fox, no lo fueron de Peña, no lo son de López Obrador. López Obrador se va a ir como se han ido todos los presidentes, bendito Dios. López Obrador no tiene una chequera, los programas son de las y los mexicanos pagados con los impuestos de las y los mexicanos. Obviamente, decirle a México que los programas sociales no se van a quitar es un acto obligado, ético, porque ¿a poco no? Hay un montón de historias que todos sabemos del siervo de la nación, que por cierto anda con un chaleco guinda del partido oficial, diciéndole a la gente, ten cuidado con el programa porque si llega alguien más te lo van a quitar. Eso no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto? Por algo muy elemental. Están en la Constitución. Yo he sido, esta es mi quinta legislatura, soy una parlamentaria de carrera, soy una debatiente de carrera, por eso cuando me ven en los debates disfruto mucho debatir, me gusta, me genera serotonina, me gusta mucho que la gente defienda sus posiciones. Ayer le decía yo a un compañero Morena, vete a hacer campaña porque si no ganas, ¿con quién voy a debatir? En la Cámara de Diputados. Es la verdad, me gusta mucho debatir, porque la gente debe de saber qué representan unos partidos y qué representan otros. Hoy nosotros en el PAN lo hemos dicho claramente. Los programas sociales van a continuar. Los programas sociales se quedan y este gobierno se va. Yo tengo, por supuesto, hoy una gran esperanza. Espero que los mexicanos sepan
que sí se puede vivir mejor. Ese miedo que sienten los papás cuando sus hijos salen no es normal, no es normal. Ese miedo que sienten las mujeres cuando andan en la calle no es normal, no está bien acostumbrarnos a eso. Ese miedo que sientes cuando andas en el camión, en el micro, en el pecero, en el transporte público, ese miedo que se siente de si te va a pasar algo, no es normal. Si hay otra forma de vivir. Me decía una amiga feminista del viejo continente, me decía, ¿cómo puedes vivir así, Kenia? ¿Cómo pueden vivir con tanto miedo? ¿Cómo pueden acostumbrarse a este miedo? En mi país eso no pasa. En mi país, ser mujer no te da miedo, ser joven no te da miedo, no tener grandes recursos no te da miedo. Puedes estar en cualquier colonia sin que te pase nada. ¿Por qué ustedes se han acostumbrado a vivir con miedo? Y es cierto. ¿Por qué nos hemos acostumbrado? Yo todos los días me despierto y trabajo incansablemente para que este país pueda vivir mejor. La oposición, históricamente, lo hizo López Obrador cuando era oposición. Lo hemos hecho en el PAN durante 60, 70 años. El PAN nació en 1939. Durante muchos años fuimos oposición. La oposición está obligada a decirle al gobierno lo que está mal. Pero cuando la oposición toma el poder, está obligada a hacer bien las cosas. A mí me gusta mucho el discurso de López Obrador opositor, me gusta mucho. Lo que no me gusta es el discurso de López Obrador en el gobierno. ¿Por qué? Porque decirle a los papás de Ayotzinapa que les iba a hacer justicia, 5 años después hoy, los papás ni siquiera son recibidos. Ni siquiera son recibidos. Hoy Xóchitl Gálvez, candidata, ¿lo recuerdan? 1 millón de personas pidieron que la oposición hiciera a Xóchitl Gálvez candidata porque López Obrador mintió sobre ella y no le quiso dar derecho de réplica. ¿Se acuerdan de esa foto histórica de ella tocando la puerta de Palacio Nacional? Desde el INE es obligado decirle a los mexicanos: necesitamos salir a votar. Voten por quien quieran, pero vayan a votar. Investiguen quiénes son los candidatos, pero vayan a votar. Cuestionen por qué no hay debates. Estoy llegando a Puebla y me entero que el candidato a alcalde de Puebla capital no quiere debatir. ¿Por qué no quiere debatir el señor? ¿Porque le da miedo aceptar públicamente que va a abrazar a los delincuentes? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Porque no tiene un proyecto? ¿Por qué darle la espalda a los ciudadanos? No debatir en una elección, no contrastar ideas, no fijar posición, no proponer, no dar soluciones, es darle la espalda a las y los poblanos. Lo digo respetuosísimamente, pero no se puede entender la democracia hoy si el que aspira a competir no quiere debatir.
Concluyo diciéndoles, por supuesto, hoy más que nunca, se necesita una oposición responsable. Se necesita una oposición inteligente. Se necesita una oposición que cuando sea gobierno le dé resultados a los mexicanos y a los poblanos. Por supuesto, a nombre del PAN, muchísimas gracias. Hoy me toca ser la jefa de oficina de Xóchitl Gálvez y para mí es un gusto venir a Puebla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. A continuación escucharemos a Víctor Samuel Palma César, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM. Actualmente es presidente de la Fundación Colosio, fue diputado en las legislaturas 56 y 60, autor de diversos libros y colaborador en medios de comunicación como articulista. Actualmente publica en el portal SDP Noticias. Asesor del diputado Colosio en la 53 legislatura de la Cámara de Diputados. Coordinador de asesores del licenciado Luis Donaldo Colosio en el PRI, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la campaña presidencial de 1994. Samuel Palma. Muchas gracias. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Inicio saludando con mucho afecto a la senadora Kenia López y a nuestra amiga Marta Tagles, pues ambas, aparte de su trabajo, pues ya conocido y reconocido, porque a veces se conoce pero no se reconoce. En el caso de ellas es un trabajo reconocido, pero aparte tienen una participación muy relevante en el asunto de las causas de la mujer y eso sin duda que nos ha enriquecido como país, así que me siento muy contento de estar entre ellas. Saludo también a nuestro gran INE y a la invitación que recibimos de parte de Gerardo. Aquí se decía hace un rato, hace un momento, las palabras de José Antonio Crespo, en el sentido de que el INE pues es una expresión ciudadana y así es, pero yo diría que es una expresión no solamente ciudadana, sino también de los partidos. Nosotros, no es que el INE se deba a nosotros, pero nosotros hemos sido copartícipes convencidos de la construcción del INE y por eso cuando sentimos que estuvo en riesgo la propia participación del INE en términos de su autonomía, pues fuimos a una marcha y dijimos, el INE no se toca. El INE no se toca, sí, como una expresión ciudadana, pero también por una convicción de los partidos. Ahí estuvo Xóchitl Gálvez y ahí estuvimos muchos de nosotros viéndonos a la distancia, pero sabiendo que formábamos parte de un mismo espíritu de participación. La pregunta que aquí se hace es ¿qué está en juego? Y yo creo pues que está en juego dos cosas muy importantes. Desde luego, como regularmente ocurre, pues quién va a gobernar, pero lo segundo es con qué proyecto, con qué programa y con qué ideas va a gobernar. Y esas dos cosas son muy importantes. Yo hablo también desde la oposición y hablo en la perspectiva del PRI y de eso me hago cargo. Quiero decirles que nosotros, los priistas, sentimos la obligación, y ese ha sido nuestro sino, de ser intérpretes de la construcción del sistema político mexicano. Nos asumimos como los intérpretes de una revolución que no llevamos a cabo, pero que sí, una vez que hubo constitución, pensamos cómo construir un sistema político que le diera causa. Y tuvimos
aciertos y tuvimos errores, pero construimos un camino que fue excepción en toda América Latina respecto de que se construyó un destino democrático para el país. Mientras otros lugares, países hermanos, vivieron sacudidos por los golpes de Estado, nosotros pudimos construir instituciones. Es más, cuando en 1973 estaba Argentina, estaba Chile y Uruguay viviendo la dictadura, nosotros en 77, cuando habíamos tenido un solo candidato presidencial y la oposición no había presentado, decidimos que era tremendamente peligroso en las circunstancias de entonces de la Guerra Fría no tener adversario y por tanto fuimos hacia una reforma electoral y pensamos entonces en democracia antes que regodearnos en el autoritarismo. Pero ¿por qué digo esto? No venimos a una clase de historia. Digo esto porque hoy lo que está en juego es precisamente la democracia. Una democracia que se construyó a través de instituciones, a través de prácticas, a través de dejando en la mesa a veces ventajas para algunos de nosotros. Y sin embargo creímos que era bueno construir la equidad, la competencia y la alternancia. Y pensamos que a través de la democracia, del régimen democrático, de la democracia electoral, construiríamos también una democracia en el gobierno, pero, oh sorpresa, resulta que este gobierno ha caminado por la vía de reimplantar el viejo presidencialismo. Y miren que si alguien sabe de presidencialismo, es el PRI. Nosotros, de alguna manera, construimos ese presidencialismo, pero quisimos dejarlo atrás, porque estuvimos convencidos que si bien sirvió en un momento para construir una ruta, también pensamos que no debía de ser la característica del sistema político tener un hiperpresidencialismo. Y pensamos en tener un presidencialismo acotado. Pensamos en que era necesario equilibrio entre los poderes. Pensamos que era necesario órganos autónomos. Pensamos en el PRI, como pensaba Colosio, en la reforma del poder. Y la reforma del poder es construir no solamente democracia electoral, sino régimen político democrático. Y el presidencialismo exacerbado atenta contra el régimen político democrático. Y lo estamos viendo cómo se afecta actualmente a instituciones. De entrada, ya lo decíamos, el propio INE estuvo en juego, grandes presiones que nunca antes el INE había tenido, y vemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información también, ¿verdad?, en jaque, y vemos otras instituciones en jaque, perseguidas, y que es criticada, es perseguida, es vilipendiada la crítica, y que pues por esa vía estamos yendo hacia un país de un solo hombre. Y entonces, ¿dónde están nuestras reformas electorales? ¿Dónde está nuestra visión democrática? Y nos encontramos ahora entre dos opciones. Una que está pretendiendo lo que yo llamo una especie de reelección técnica, que es continuidad de un régimen centralizador, concentrador del poder, que afecta a las instituciones, que rompe los equilibrios democráticos, y en la otra vía, una visión que pretende construir el destino democrático de México y evolucionar las políticas públicas. Eso es lo que está en juego. En otras palabras, populismo contra democracia. Y los riesgos brutales que tienen el populismo. La historia marca cómo las fallas de la democracia en el mundo dieron pie al fascismo cuando la vía democrática no era suficiente para poder resolver los problemas de las naciones. Y ahí surgió
el fascismo italiano y el fascismo alemán. Necesitamos una democracia que funcione, porque si no, la salida es hacia los autoritarismos y es hacia el deterioro, distintas formas de deterioro de la democracia, y yo no quisiera pensar otra vez, ¿verdad?, en una especie de implantación de un régimen fascista en México. Eso es lo que está en juego: libertades o persecución, democracia o autoritarismo. Y lo que yo estoy diciendo no es una visión meramente retórica o que se me esté ocurriendo en este momento, sino los datos que hay de las acciones, de cómo se ha enfrentado, insisto, al propio INE, al Instituto de Acceso a la Información, a los órganos autónomos, a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, cuando no satisfacen, y a cualquier crítico y a cualquier periodista que se atreve a decir cosas que no gustan, toda la respuesta es ser increpado desde la tribuna de la Presidencia de la República, sin capacidad de réplica. Ya nos decía nuestra querida amiga senadora, recordándonos el acto de valor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, pidiendo derecho de réplica y diciendo que ahí no podían entrar. Entonces, es un espacio confinado para adoctrinar, para amenazar y para intimidar. Eso es lo que está en juego. Nosotros, los priistas, sumados al PAN, sumados al PRD, y no sumados como una cooperativa de votos, sino sumados en la convicción de que los tres hemos sido constructores de la transición democrática de México. Cuando en 1988 se vivió la crisis electoral y que pudo resolverse todavía por los mecanismos hegemónicos que había, y se resolvió entonces en el método de autocalificación de las elecciones, supieron todos que ya no podía esas instituciones resolver la lucha por el poder por la vía de la ley. Y entonces vinieron reformas electorales en 89, en 93 y en 94. ¿Quiénes hicieron esas reformas? PRI y PAN. Después vino la reforma del 96. A mí me tocó fijar la posición del PRI en la reforma del 96. ¿Y quiénes aprobaron la reforma del 96? PRI, PAN, PRD. Fuimos, pues, los socios de ahora, los compañeros de viaje de la transición democrática de México. Por eso estamos llamados nosotros, como compañeros de ese gran viaje, para darnos democracia y para respetar las definiciones del electorado respecto de cómo construir gobiernos. Estos compañeros de viaje, hoy somos compañeros de viaje con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Y estamos convencidos que esa es la vía y esa es la opción, y eso es lo que está en juego: autoritarismo o democracia. Nosotros estamos con la democracia. Muchas gracias. Gracias Samuel. Finalizamos esta participación con Marta Tagle, feminista y política mexicana, integrante de Movimiento Ciudadano desde su fundación en 1998. Ha sido 2 veces diputada federal y senadora suplente. Entró en funciones 2 años sin incorporarse a ningún grupo parlamentario, por lo que se le conoció como la senadora independiente. Reconocida por su trabajo con la sociedad civil organizada y el impulso de la agenda feminista, impulsó los presupuestos públicos de género, reformas para el avance en los derechos políticos de las mujeres y para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, los derechos de las personas trabajadoras del hogar, la república laica, despenalización del aborto y regulación de las drogas, así como el Sistema Nacional Anticorrupción. Ha formado alianzas estratégicas con actores políticos y sociedad civil para el impulso de temas como la tasa cero para productos de gestión menstrual, la reforma para el derecho al cuidado, entre otras.
Su papel como legisladora y activista ha sido definitivo en la resistencia a la militarización y a medidas violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa. Ha acompañado en sus gestiones a colectivos de personas desaparecidas y víctimas de feminicidios. Durante los últimos 2 años, fue la encargada en Movimiento Ciudadano de organizar foros de discusión con voces expertas para integrar la propuesta programática, el programa de gobierno y la plataforma electoral. Marta Tagle. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero, buenas y calurosas tardes. Trataré de ser bien breve, porque este calor va a acabar con nosotros. Pero no. Me faltó en el currículum decir que soy poblana chilanga. Lo primero es agradecer la posibilidad de estar en este panel con la senadora López Rabadán, con el maestro Samuel Palma, que en diferentes momentos, como ellos mismos lo han mencionado, nos ha tocado coincidir e impulsar diferentes causas, porque en este tema de la política no es cierto que todo es lineal y que estamos unos de un lado y otros de otro. No, muchas veces hemos estado impulsando causas y ahí nos hemos encontrado. Entonces, muchísimas gracias por esa posibilidad. En segundo lugar, gracias al INE por organizar este espacio de encuentro en este maravilloso lugar, porque me parece sin duda que lo que nos hace falta en medio de este proceso electoral es justamente espacios para contrastar ideas, para escucharnos, para saber qué es lo que propone cada persona, y muchas veces eso no sucede al calor de la campaña electoral, de los spots, incluso ni siquiera de los debates, ¿no? Entonces, este espacio de diálogo entre diferentes posiciones nos permite contrastar ideas. Y finalmente, pues agradecer la enorme posibilidad de estar aquí en mi tierra poblana, que les contaba que ya tengo mucho tiempo de haberme ido, pero sigo siendo bien poblana, aunque sea chilanga, y con enorme gusto siempre regreso. Cuando me invitan, no me lo dicen 2 veces, encuentro la oportunidad de estar y aquí estoy. Entonces, muchas gracias también por esa invitación. Y ahora sí a lo que me trajeron, si no me voy a acabar el tiempo y Gerardo no me lo va a perdonar el tiempo, por favor, me lo tomas, porque además Kenia, que ya me conoce, sabe que se agarra el micrófono, no lo suelta. Entonces, que me haga señas. No, pero lo primero que quiero decir es tratar de responder a la pregunta en la que nos invitaron. Y la pregunta es, ¿qué vamos a definir como país este año 2024? Y para responder esta pregunta, lo primero que yo quiero decirles a todos es lo que no vamos a definir. No vamos a definir solo a quien será la persona que ocupe la presidencia de la República. No vamos a definir solo a la persona que sea la persona titular del gobierno del Estado de Puebla y de otras 8 entidades federativas. No vamos a definir solo los 500 diputadas y diputados, los 128 senadores y senadoras. Más de 20,000 cargos estarán en juego. Se van a elegir también 30 congresos locales, varios regidores, síndicos, etcétera. Pero cuando les digo no se va a definir, es porque en el sistema que tenemos, si bien la figura de la presidencia en este sistema presidencialista del que hablaba Samuel, es la figura de quien ocupa la presidencia, es muy importante. Algo que tenemos que tener muy clara las personas que somos parte de la ciudadanía y quien vamos a enfrentarnos ante 6 boletas electorales el próximo 2 de junio, es que este país no es el país de una sola persona. Somos un país de más de 130 millones de mexicanos y mexicanas. Y si bien quien ocupe la presidencia de la República es muy importante y el proyecto que enarbola es muy importante, también somos muy importantes todas las personas que formamos este país. Todas las personas que están aspirando a ocupar un cargo en el legislativo, porque la persona que ocupe la presidencia de la República podrá tener muchas ideas, incluso autoritarias, antidemocráticas, que no serán posibles si tiene un contrapeso en el Congreso. Pero eso depende de nosotros como ciudadanos, no del presidente.
ni siquiera de los partidos, sino del voto de cada una de las personas que está aquí. Porque esos legisladores y legisladoras son los que aprueban leyes, son los que aprueban nombramientos, son los que pueden o no aprobar los proyectos del Ejecutivo, los que aprueban el presupuesto de egresos, es decir, en qué se gasta lo que contribuimos todos los ciudadanos. Y entonces, cuando hablamos de qué se va a definir este 2 de junio, tengamos en mente que si bien se van a elegir más de 20,000 personas, y con ello también en el caso, por ejemplo, de Puebla, a quien va a ser la persona que gobierne el Estado, las alcaldías de las presidencias municipales, regidores, síndicos, personas que estarán en las diputaciones locales, una gran cantidad de personas, ¿no? Sepan que van a tener 6 boletas diferentes. Y en cada una de ellas hay una enorme posibilidad de que ustedes definan qué país queremos. Y que no implica votar en cadenita, votar en escalera, votar por una sola opción, sino que justamente tengamos claro que puede haber contrapesos. La otra cosa que me parece siempre importante decir en estas definiciones es que, como escucharon, y además yo ahora sí no niego la cruz de mi parroquia, así como soy bien poblana, chilanga, también soy bien feminista. Siempre he dicho que a mí me definió una frase de Kate Millett que es muy importante y que a mí le da sentido el por qué estoy en la política, que dice que lo personal es político. Para mí lo personal es político, me gusta decirlo en estos espacios donde hay ciudadanas y ciudadanos, es que nos quede claro que nuestras oportunidades en la vida no están definidas por el lugar en el que nos tocó vivir, que eso nos lo ha hecho creer la vieja política, que nosotros podemos ser personas prósperas y nos tocó nacer en un lugar donde tenemos acceso a la educación, al trabajo, a los servicios, o que no vamos a tener oportunidades de desarrollo si nacimos en una parte del territorio mexicano donde no hay servicios, donde no hay transporte, ¿no? Y que eso va a determinar nuestra vida. Cuando digo lo personal es político, es que todo lo que atraviesa nuestra vida, y cuando digo todo es todo, si ustedes hoy en la mañana pudieron abrir la llave del agua y que saliera agua potable y bañarse, si pudieron abrir el refrigerador de su casa y encontrar algún alimento, si pudieron comprar aguacate aunque estuviera caro, si pudieron prepararse un rico desayuno, si pudieron tomar su vehículo y venir hacia este lugar o encontrar el transporte público, todo, o sea, todo lo que hacen en su vida cotidiana. No voy a ser más específica, pero todo eso que les estoy diciendo tiene que ver con la política. Todo eso que les estoy diciendo. Porque hay un grupo de personas que se reunieron para definir si iban a poner el agua potable hasta la zona donde ustedes viven. Y le iban a invertir recursos públicos que se aprueban en el Congreso para que llegara el agua hasta donde ustedes viven. Si a la hora de abrir el refri y encontraron uno u otro producto, pues también tuvo que ver la política, porque el aguacate está carísimo, entre otras cosas, por lo que sucede en Michoacán, entre otras cosas. Todo tiene que ver con la política y no nos podemos quedar fuera de donde se están tomando las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Y en esas decisiones están regidores, síndicos, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y todos estos cargos que están en juego. Entonces, que lo tengan muy claro. La otra parte que quiero comentar y que es bien importante a la hora de definir su voto, que eso es lo que sí tiene que definir la ciudadanía, es que, porque yo he estado muchos años también del lado de la ciudadanía y aunque soy militante de un partido, me mantengo de manera muy estrecha relacionada con la sociedad civil organizada y escucho sus sentires porque nos interesa mucho escuchar lo que dice la ciudadanía. Una de las quejas principales es que los políticos en estas épocas, solo en estas épocas, se aparecen. Solo en estas épocas de campaña nos prometen cosas.
Solo en estas épocas de campaña van y nos piden nuestro voto. Ese es el reclamo principal de los ciudadanos, ¿cierto o no? Y tienen razón. Y por eso es bien importante, entonces, para definir nuestro voto, que hagamos también un trabajo ciudadano. Y ese trabajo ciudadano implica hacer una auscultación de por quién vamos a votar, quién nos va a representar, quién va a tomar esas decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. ¿Quién va a estar ahí defendiendo nuestra posición de que donde yo vivo no hay transporte público eficiente, que no hay lumbreras en la calle, que la inseguridad está terrible, que hay lotes baldíos, que hay maleza crecida? ¿Quién va a representarme? Cuando nosotros tomemos esa decisión, vayamos e investiguemos quiénes son los que están ahí. ¿Cuál es su pasado? Porque nos puede venir a prometer muchas cosas, pero en el pasado lo ha hecho. Escucho que se mencionan ahora, no, es que antes el autoritarismo y hemos combatido y queremos evitar que llegue un partido hegemónico. Pues sí, pero de ahí venimos, justamente de la antidemocracia, de un partido hegemónico, de el querer imponer posiciones. De ahí venimos, de partidos que ya nos han ofrecido muchas cosas y no nos han cumplido. Entonces, revisar el pasado, revisar el presente, qué han hecho, qué están haciendo ahorita, qué están diciendo ahorita. Y por supuesto, saber realmente quién tiene ofertas viables, que no nada más nos puedan ayudar a pensar en el país que queremos este año, que queremos los próximos años, sino que siente las bases del país que queremos ser. Y eso, todo eso, se puede encontrar justamente en las propuestas, en las plataformas, en los proyectos de las personas que vamos a encontrar en las boletas. Es parte de la chamba ciudadana, investigar, analizar, revisar para poder tener una decisión razonada y definir nuestro voto. Por eso, lo que se va a definir como nuestro país en este 2 de junio del 2024 no es qué persona va a estar al frente de este país. Lo que vamos a definir como ciudadanos es qué queremos en plural, todas y todos, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestras hijas e hijos y por el bien de quienes están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante este tipo de espacios, Gerardo, a todas las consejeras, gracias por la invitación para poder contrastar justamente estas ideas y que como ciudadanos puedan identificar dónde está la posibilidad de definir un mejor futuro y una nueva manera de ver las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Vamos a entrar a una ronda de preguntas abiertas. Adelante, por favor, si empezamos por acá, si me ayudan. Gracias. Me gustaría preguntarles bien sobre los programas sociales y las pensiones porque siguen sin quedar del todo claro. Una parte de la oposición menciona que se van a buscar ampliar y que lleguen a más personas, pero por otro lado, por ejemplo, hace 5 días José Ángel Gurría, quien hace el proyecto de Nación de la Oposición, dijo, y cito, programas sociales solo para quienes los necesitan. Y hace 2 días Xóchitl Gálvez decía, y cito, que las pensiones van a alcanzar si se las asignamos a las personas que realmente lo necesitan y a las personas que sí deben estar en el padrón. Muchas gracias. Gracias. Sí, a mí me parece, hijo, si fueras mi primo pensarían que pedí esa pregunta, mi querido Emilio, pero sí a mí me parece lo más indispensable. Déjame explicar por qué. Xóchitl Gálvez en marzo de 2020 votó a favor de los programas sociales.
Cuando yo escucho a Mario Delgado y estos personajes ahí medio raros, diciendo es que se van a quitar los programas sociales, no es cierto. Xóchitl Gálvez votó a favor de los programas sociales. Yo, por cierto, en esa misma sesión voté a favor y he votado a favor como diputada federal, como diputada constituyente de la Ciudad de México y como senadora. Me ha tocado, digamos, ir avanzando a lo largo de mi carrera política y los programas sociales se han ido estructurando en diversos, digamos, espacios normativos. Fui constituyente de la Ciudad de México y ahí establecimos los programas sociales en la Constitución. No se van a quitar los programas sociales. Es claro, no se van a quitar los programas sociales. Xóchitl Gálvez va a ser presidenta de este país con el voto de las y los mexicanos y lo ha dicho públicamente, no se van a quitar los programas sociales. Incluso nosotros hemos propuesto que los programas sociales se bajen a 60 años. Y de repente, bueno, pues hubo la pregunta de ¿cómo se van a pagar y por qué y a quiénes? Miren, es necesario que en ciertas zonas del país los programas sociales no sean solamente para los de 65 años, sino los de 60. ¿Por qué? Porque está medido. Si tú eres un adulto mayor en la sierra, donde no tienes un sistema de agua, donde no tienes un sistema de salud, donde tu expectativa de vida es más baja, por supuesto que ahí los programas sociales deben de ayudar a los adultos mayores desde los 60 años. No se dejen engañar, mi querido Emilio, muchas gracias por la pregunta. Que ningún mexicano se deje engañar. Por supuesto que los programas sociales van a continuar. Morena se va y los programas sociales se quedan. Cierro nada más diciendo, no son de la chequera de nadie. De nadie. En mis debates yo digo, pues si López Obrador nunca ha trabajado, ¿de dónde va a pagar programas sociales? Pero si todos agradecemos a la gente que paga impuestos, es a ellos, a los que pagan impuestos, por los que mi tía, que vive en Puebla, recibe su programa social. Es por ellos, por los que pagan impuestos. Nada tiene que ver con López Obrador. Nada tiene que ver con el presidente en turno. Es gracias a los mexicanos que pagan impuestos. Muchas gracias. Pero, perdón, ¿qué significa lo de solo Permíteme, Emilio, para que- permíteme, porque quería también… Muchas gracias. Bueno, yo estoy desde luego de acuerdo con lo que acaba de expresar la senadora Peña López. Quería el uso de la palabra para ampliar el asunto de Manuel Murguía, ¿verdad? Fue parte de la disertación de Manuel Murguía elaboró lo que se llamó bases para la elaboración de una plataforma electoral. Obviamente, ese documento, esas propuestas han estado en discusión. La plataforma electoral va a ser el resultado finalmente de toda esta campaña para concretar las propuestas que mejor convengan. Entonces es un referente de discusión, no es un referente de definición. Lo que ha dicho la senadora Peña López tiene totalmente razón, yo por eso estoy en ese mismo sitio. Yo ya no voy a insistir mucho, solamente es un derecho constitucional, está en el 4º constitucional y eso ya no hay marcha atrás. Pero lo que sí es importante decir es que a mí sí me da un poco de risa que parece competencia de ver a quién le baja más la edad, cuando el tema no es ese. ¿Qué hacemos además de los programas sociales? O sea, los programas sociales están ahí en la Constitución, se tienen que cumplir, están garantizados, al Estado le corresponde justo cumplir los derechos que están en nuestra Constitución. Eso no hay
vuelta atrás. ¿Qué más vamos a hacer para garantizar una vida digna a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad que también están en estos programas? Se han puesto a pensar que no nada más con una pensión a las personas con discapacidad se resuelven sus problemas. ¿Qué hacemos cuando una persona con discapacidad requiere rehabilitación médica, requiere estudiar, requiere trabajar? Nada de eso se le está garantizando. En las propuestas no escuchamos eso, es una competencia de ahora le bajamos a 60 años, a otros a 58. En Ciudad de México llegaron a decir que a los 58 años, al paso que van, yo ya voy a alcanzar la pensión de adulta mayor y miren que todavía espero que me queden varios años productivos. Los programas sociales no tienen vuelta atrás, pero no sigamos jugando con la idea de bajarle la edad. Lo que tenemos que hacer es garantizar los derechos más allá de los programas sociales. Gracias. Por allá había una pregunta. Hola, yo soy Ishel Padilla y quisiera preguntarles en específico, no sé si está como raro, pero bueno, preguntarles en específico, hablando de garantía de derechos, ¿por qué, a pesar de que están en la oposición y Morena no ha avanzado en el tema de las 40 horas de trabajo laborales, hasta el momento no se ha discutido ni se ha aprobado el derecho, la garantía de la Ley Federal del Trabajo por parte, en específico, del PAN, PRI y la coalición del Frente Amplio? Sé que se ha discutido en la bancada naranja, pero ¿cuáles son sus posturas específicas para poder reducir los horarios laborales de trabajo para los mexicanos, sabiendo que México es el país que más trabaja en América Latina y en específico en el continente americano? No es un tema todavía. ¿Itzel? Gracias, hermosa. No es un tema que se esté viendo bien en senadores, entiendo que está en diputados. Solamente te voy a decir una cosa. Si Morena hubiera querido hacerlo, eso estaría ya en el Senado y estaría ya publicado. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Pues entre otras cosas, porque les encanta mentirle a la ciudadanía. Ayer, se las contaba hace rato, 2 iniciativas que van a joder horrible al país, a los derechos de los mexicanos, les valió, lo hicieron con sus votos, solo con sus votos, hasta la hora que pudieron. Antier dejaron esperando al secretario de Marina 4 horas porque estaban ansiados a aprobar estos 2 temas, tanto el tema de los amparos como el tema de amnistía. Yo te diría, más bien hay que reclamarle a Morena por qué no dictamina, por qué no enlista, por qué no aprueba y por qué no publica. Lo digo desde la oposición, haciéndome cargo, por supuesto, de nuestros votos. Pero el tema de fondo, sin lugar a dudas, es el gobierno. ¿Para qué? Es claro, pues, que no lo quieren hacer. Samuel, ¿algo que quieras agregar? ¿No? Adelante, ¿quién más? Buen día, Daniela Jiménez de Poblanerías. Me gustaría preguntarles cómo se ve el panorama desde cada una de sus perspectivas sobre la legalización del aborto o, en su defecto, de la disminución de aborto. Sin duda, bueno, la Corte ha definido ya de manera muy clara lo que se tiene que hacer. De entrada, incluso mandató a que todos los jueces en el país no penalicen la interrupción del embarazo en ninguna parte del país. Ningún juez puede hoy en día penalizar a ninguna mujer. Pero hay un vacío legal que se tiene que atender en cada uno de los congresos locales, porque en los códigos penales de cada entidad federativa todavía está establecida la penalización por la interrupción del aborto, y entonces las fiscalías tienen que cumplir con lo que dice ese código penal y todavía pueden perseguir y criminalizar a las mujeres, aunque a la hora de llevarla frente a un juez, no pudiera juzgarla. Es un asunto de armonización legislativa que se tiene que seguir impulsando. En Movimiento Ciudadano, sin duda, estamos a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y, por supuesto, que vamos a seguir insistiendo para que estas reformas se concreten en los estados que hacen falta. A la fecha, se ha logrado en 12 entidades del país, todavía nos hacen falta 20, entonces hay que apresurarle el camino. Bueno, muchas gracias. Pues la posición del PRI es de respeto absoluto a la libertad de la mujer y a la determinación que tome. Entonces nosotros pues estamos en ese sentido por crear el camino legal para que así sea. Hay una definición ya en ese sentido, como lo ha dicho
nuestra amiga Marta Tagle, y nosotros habremos de apoyar las definiciones correspondientes en los estados que no lo han hecho, porque, insisto, creemos firmemente pues, en que la mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo. Solamente decir, soy panista y soy feminista. Es absolutamente claro para mí que los derechos de las mujeres tienen que ir acompañados, por supuesto, de normas y de resoluciones. Y sobre este tema en específico, la Corte ya resolvió, y yo creo que de ahí nadie nos tenemos que mover. La Corte ya resolvió, cosa que qué bueno, porque evidentemente marca pues digamos, un antecedente claro para cualquier discusión posterior, más allá de visiones, ideologías, pensamientos, digamos, retóricas. Yo creo, sin lugar a dudas, que libres por la palabra libre, decía ese gran legislador. Yo estoy convencida que las mujeres también, hoy que estamos hoy es la primera vez que yo sé que Marta me va a poder litigar ahora por su candidato, pero es la primera vez que vamos a tener una presidenta mujer. La primera vez en la historia de México, porque México llegó medio siglo tarde a los derechos de las mujeres, medio siglo tarde. O sea, lo que nosotros aquí estábamos discutiendo si las mujeres votábamos o no votábamos, había otros países del planeta donde medio siglo antes ya habían votado. A mí me parece que los derechos de las mujeres cada día se van a materializar más, y por supuesto, si tenemos una presidenta mujer, esperemos, yo estoy convencida que eso sucederá con Xóchitl Gálvez, que las mujeres podamos tener mejores condiciones. Me parece que no es un acto de litigio de sexos o de género. Yo tengo hermanos, papá, o sea, pareja, o sea, esto no es de hombres contra mujeres, esto es de hombres y mujeres, juntas, construyendo un mejor país. Gracias. Adelante, señor, por favor. Gerardo, a usted le faltó un punto de la currícula de la senadora Kenia, el hecho de que comíamos con ella en Atypical. Bienvenidos a Puebla. Un punto aquí que también le faltó tocar, que se llevó a cabo ayer y que también alguien de aquí, de los poblanos, lo omitió por un error humano, la situación de las afores, que no lo tocó usted, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos. Ahora bien, gracias al INE local por haber organizado este tipo de foros, al mismo tiempo a los medios que sí están aquí, algunos ya se retiraron, pero que les den más difusión. Algunos están coartados de su información y no son bien recibidos por el partido en el poder. Ahora bien, esta pregunta va a la Junta del INE local. Una vez el 2 de junio, una vez terminados el conteo de los votos y cerrar las casillas y sacar las boletas y todo eso, ¿quién va a conducir a la Junta local los votos? ¿Quién va a ser el responsable? Porque creo que por ahí se está tocando que el Ejército o la Marina son los que van a conducir. Y para mí, a como están actuando en estos 5 años, no confío en ellos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a Puebla. Bueno, pues no esperaba yo que tuviera que responder una pregunta, pero hay todo un sistema, y lo podría ampliar más la licenciada Delia Pale, de mecanismos de recolección. El día de la jornada electoral es muy diferente cómo se vive en la capital a cómo se vive en el interior del estado. La dispersión geográfica simplemente hace que las condiciones sean radicalmente diferentes. Pero sí, sin entrar en demasiados detalles, hay toda una serie de mecanismos de recolección. En el caso de la Puebla capital, son los presidentes de las casillas quienes llevan los paquetes electorales a los distritos. Hay en algunos casos del interior del estado mecanismos de recolección itinerantes que van recogiendo los paquetes, en algunos casos los paquetes junto con los presidentes, porque también depende, como tenemos una elección concurrente,
Hay paquetes que van a los consejos distritales, todo lo que tiene que ver con la elección federal, es decir, presidente, diputados federales y senadores, y hay los que van a los consejos municipales, lo que tiene que ver con gobernador del estado, diputados locales y presidentes municipales. Créame que puede estar tranquilo, insisto, no es el tema, no me quiero negar a responder la pregunta. Hay una logística impresionante alrededor de los mecanismos de recolección. En muchos de los casos, o prácticamente en todos los casos, se hace un estudio de la ruta, inclusive de rutas alternas, por si hubiera un bloqueo, alguna situación de inseguridad. Hay una serie de grupos de WhatsApp en los casos del interior del estado, en lugares donde de pronto no hay señal, se prevé qué se puede hacer en esos casos. Es decir, sí hay una logística que los consejos distritales aprueban en su momento para garantizar que los paquetes electorales lleguen tal y como fueron cerrados por los funcionarios de casilla. En esa parte le puedo decir que debe usted estar tranquilo. Gracias. Adelante, señor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Presidium. Conozco de vista y porque he escuchado, y seguramente muchos de ustedes han escuchado a la licenciada Kenia, elegante, muy genuina en sus conceptos. Desde que usted estaba interviniendo con Eduardo Ruiz Gil, y luego es polémica, por cierto, y luego ya en Atypical con el señor Larraqui, también polémica, y eso es bueno, porque la polémica hace conciencia, hace despertar a veces las cosas ocultas que no vemos. ¿Por qué? Pues porque no nos enteramos, no nos gusta o no hay divulgación, pero lo importante es que ustedes en esta tarea importante, y más por la campaña, y más por la presidencia de la República, y más porque queremos democracia en México, lo que están haciendo está muy bien. Ahora, la exigencia de la señora Xóchitl, que admiramos muchos, seguramente muchos no, pero la mayoría la admira, desde que ha visitado la ciudad de Puebla, de que ella insiste y le pidió al INE oficialmente como candidata que representa la Alianza Fuerza por México, incluir los partidos que ya conocemos. Muchos de aquí son priistas, perredistas y panistas, pero qué bueno que este tipo de situación que vive el país nos haya unificado. Ya nos dividieron mucho, ahora esto nos obliga a estar unificados. Qué bueno que nos veamos como hermanos, como hijos de Dios, porque tenemos que trabajar por un buen país, por el futuro, ya no tanto de nosotros porque vamos de salida, pero sí nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Tenemos que tener esa conciencia nacional, porque es importante como mexicanos. No tenemos que imitar otros modelitos, que ya sabemos ese tipo de modelos que han llevado a la desgracia, al sufrimiento de los pueblos, de las familias, las han destruido. Creo yo que en eso tenemos mucha razón muchos mexicanos, que no podemos permitir. Por eso viene la alianza Fuerza por México. La señora Xóchitl dijo, nos están inundando de mentiras, de que los programas sociales, que de hecho hoy se incrementaron, hay que reconocerlo, se incrementaron, qué bueno, pero muchos no son medibles, pero bueno, ahí están. Estos no son privativos de este sexenio, los gobiernos anteriores, las demás instituciones pasadas lo hicieron, ya sabemos con qué finalidad, pero ya venían, que hoy se incrementaron, qué bueno. Pero en esta contienda se están manejando como un derecho, como una bandera, como una propiedad del actual gobierno que está en este momento. Pero estamos conscientes que no son programas sociales
que sean propiedad de ese partido. No, ya están instalados en la Constitución. La protesta de la señora Xóchitl es que efectivamente la gente sepa que esos programas sociales ya están definidos, aterrizados y no le pertenecen a nadie. Eso es muy claro y muy contundente. Ahora, aquí… Disculpe, si no se nos termina el tiempo, No, nos falta una pregunta. Si gusta usted preguntar algo, bienvenido, por favor. Bueno, más que preguntas no, sino decir lo que están haciendo, felicitarlos y qué bueno que vienen a visitarnos. Señora Kenia, no sé, los demás no los conozco, pero qué bueno, ¿eh? Suerte, señora Kenia. Gracias. Una última pregunta y con eso terminamos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer el espacio dispuesto a la ciudadanía y tener estos personajes de frente. Pues soy joven y a veces llegar a las cámaras es un poquito complejo. Mi pregunta es más sobre una opinión. Comentaba la senadora Marta, exdiputada Marta, licenciada Marta, sobre la importancia de la oposición y vimos en la Cámara Baja lo importante de esta ley de Express sobre los fondos de pensiones para el bienestar. Yo quisiera saber desde su perspectiva qué piensan, ¿no? Creo que eso de la rendición de cuentas y la fiscalización que se da desde el Senado es importante y pues mi pregunta es esa, su opinión y gracias por el espacio. Gracias. Sí, desafortunadamente la reforma que está planteando el Ejecutivo Federal en materia de las Afores, que ha salido estos días en los medios de comunicación, es una reforma legal y por lo tanto se aprueba con mayoría simple. Por eso me parece muy importante este ejemplo, mejor que nunca, para decir que se requieren contrapesos, ¿no? Él no podría hacer que avanzara esa reforma si no tuviera los legisladores suficientes y hoy en día tiene legisladores más que de sobra para poder hacer que pase esa reforma. Afortunadamente todavía, y también ahí vuelve a radicar el tema de los contrapesos, es que seguramente esa reforma, si es aprobada en ambas cámaras, que como les digo es una reforma legal, tiene muchas posibilidades de que avance porque Morena y sus aliados tienen los votos suficientes, es un tema que se llevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad. Y hoy por hoy, sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un contrapeso fundamental, particularmente en el tema de las reformas. Por eso también la reforma del amparo tiene como objetivo, entre otras cosas, evitar que la Corte se meta a temas como el proceso legislativo, ¿no? Porque justo ha servido para echar atrás esta serie de contrarreformas que esta administración ha impulsado. Entonces, de manera muy particular, esta reforma es posible que avance en ambas cámaras, pero es muy probable que a la hora de impugnarse ante la Corte, esta sea echada para atrás por la Corte. Por eso, nuevamente, insistir que el 2 de junio también se tienen que definir quiénes son los legisladores, porque quiénes son los que al final de cuentas también tienen que ratificar la propuesta que envía el Ejecutivo para la Corte. En noviembre de este año nuevamente se elección de ministros de la Corte, ¿no? Entonces me parece bien importante decir que al Senado le va a tocar nuevamente recibir la terna que envíe la persona que sea titular del Ejecutivo y pues le va a tocar una tarea fundamental porque ese voto puede ser el cambio entre una y otra corte. Entonces, por eso, más que nunca, el voto que ustedes emitan para los senadores, diputados, es bien importante. Bueno, pues con esto terminamos. Perdón, ya es brevemente. Desde luego de acuerdo con lo que dice nuestra amiga Marta. De alguna manera, lo que estamos viviendo es precisamente la búsqueda de arrasar por la vía del proceso legislativo. Afortunadamente tenemos mecanismos para poder atacar estos abusos y efectivamente pues habremos de llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad porque pues consideramos que es un atropello. Está el famoso Viernes Negro de hace
unos meses, donde se exhibió la forma como se pretende gobernar casi por la vía de un trámite administrativo en el Congreso. Y recientemente con el asunto de las Afores, ayer mismo, se cambia a la hora de votar una minuta que es distinta a la que originalmente se había conocido. Bueno, esto ya es un atraco, es convertir al Congreso en un mecanismo, en una instancia de atraco. Entonces, por eso los contrapesos y por eso los equilibrios. No es una obsesión, no es una utopía democrática, es la necesidad de la convivencia pacífica que todos debemos de aspirar, donde se reconozcan las distintas opiniones y corrientes y que sepamos que las definiciones del poder público sopesan y consideran todas estas corrientes. Si esto se va a consistir en que yo tomo una decisión y es incontrastable, bueno, no es la forma de gobernar un país. Entonces, necesitamos construir todos estos mecanismos, ejercer las posibilidades que tenemos para generar democracia y construir república. Todos juntos, los ciudadanos, yo estoy de acuerdo, que esta es la gran oportunidad también, las elecciones, de decidir, sí, decidir personas, decidir programas y construir conciencia colectiva, porque también se tiene que encontrar a las tentaciones del abuso la participación social. Vuelvo al tema para finalizar. ¿Qué hubiera pasado si no nos movilizamos cuando se dijo el INE no se toca? Yo creo, lamentablemente, que el INE se hubiera tocado. Y no se tocó porque lo asumimos todos, ciudadanos, partidos, expresión espontánea de la opinión pública, académicos, todos dijimos, esta institución es nuestra. Bueno, así como fuimos capaces de volcarnos en la defensa de una institución emblemática, tenemos que volcarnos a defender a la República. Muchas gracias. Adelante. Solamente agradecer a la familia Atypical, muchas gracias. Agradecer a quienes desde Eduardo Ruizili, eso sí ya tiene muchos años. Muchas gracias a todas y a todos por venir. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por su energía, por su corazón. Este calor que se siente hoy es, yo creo, lo que necesitamos para recordarnos que estemos en donde estemos, lo mejor que tenemos que hacer es ser buenas personas, buenos seres humanos y construir lo mejor que podamos para nosotros y para nuestro prójimo. Concluyo diciéndoles, el INE no se toca si los mexicanos defendemos al INE. Y por supuesto, cuenten conmigo en el INE para defenderlo siempre. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Yo le pido, por favor, a mis compañeros del Consejo Local, Claudia Maribel González, Caritina Tochimani, El Instituto Nacional Electoral otorga el presente reconocimiento a Samuel Palma César por su destacada ponencia en la mesa redonda La visión de la oposición como parte del Foro México 2024. ¿Qué vamos? Buenas tardes a todos. El Instituto Nacional Electoral otorga el presente reconocimiento a Kenia López Rabadán por su destacada ponencia en la mesa redonda La visión de la oposición como parte del Foro México 2024. ¿Qué vamos a definir como país? 18 de abril de 2024. Bueno, con el mismo texto
A Marta Tagle Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y el reconocimiento a nombre del Consejo Local.